Bueno, buenas tardes a todos. Una de las últimas charlas previstas para las carreras vinculadas a tecnología. Hoy nos acompaña, digamos, en esta charla, para los que no hayan estado en charlas anteriores y no lo conozcan, José Luis Barrera Canto. José Luis es un profe mexicano de la Universidad de Anáhuac Mayab, está en Yucatán. Estuvo en la UVP, en otras semanas internacionales en formato presencial, y hoy, y esta vez en este 2022, en formato virtual. Ya dio varias charlas y hoy termina su participación en esta semana. Él es de formación de grado en computación, pero tiene una maestría y un doctorado en administración. Más allá de los títulos o de la formación y la capacitación que tenga, que es muy largo, yo ya ni lo leo ni menciono todo el currículum de José Luis. Les cuento que en todas las charlas ha tenido muy buenas críticas, es muy didáctico, muy, digamos, conoce mucho. Yo siempre digo medio en broma, pero ayer resulta que me dio un dato que parece que puede ser cierto. Si lo ponemos a dar una charla de género y diversidad, capaz que la dé también. Y va a ser una muy buena charla. Pero bueno, hoy no, hoy es más vinculado a la tecnología. José Luis es ya un amigo de la universidad. Creo que van a tener una muy buena charla, muy linda charla. Ya está disponible, ya me pasó la presentación. Los que quieran, después también les puedo compartir la presentación, y va a quedar la charla grabada para los que eventualmente no puedan ver esta charla. Yo te quiero agradecer, José Luis, como siempre, la predisposición, la solvencia, la capacidad puesta a disposición. Esto, como decimos siempre, enriquece mucho a los chicos. Tener una referencia de calidad extranjera viene muy bien para seguir capacitándonos, para aportarle a los chicos. Ese es el objetivo de la universidad con esta iniciativa, tanto de la Secretaría de Extensión como del Centro de Relaciones Internacionales. Así que, bueno, chicos, presten atención. Seguramente va a ser algo interesante. Gracias, José Luis. Te dejo a vos con la audiencia. Muchas gracias, Waldo. Muy buenas tardes, noches para ustedes. Para mí son las 5, ustedes son las 7, entonces ya estamos en ese final del día, ¿no? Y bueno, como siempre, agradecerles que estén aquí, que estén presentes en esta plática. Espero que sea interesante, ¿sí? Y bueno, vamos a dar inicio. Antes de empezar con la presentación, el tema de hoy es desarrollo colaborativo. Y bueno, esto está enmarcado en la parte de desarrollo de software y proyectos de tecnología, pero más que nada la parte de desarrollo de software por las herramientas que vamos a tocar, que específicamente es Git, ¿no? Para los que me han acompañado en las pláticas anteriores, que nuevamente les agradezco que estén aquí, van a volver a escuchar un poquito, pero bueno, para los que por primera vez escuchan, yo me he dedicado a desarrollar software prácticamente toda la vida. Cuando estaba en la carrera descubrí que esa era mi pasión y pues me dediqué a eso independientemente de otras aventuras profesionales. El desarrollo de software ha sido la constante a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Y me tocó muchas experiencias de desarrollo. Y lo que quiero ahorita comentarles y compartirles es un poquito relacionado con el tema de hoy. Cuando yo empecé a desarrollar software en el mediados de la carrera, mediados de la formación profesional, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una compañía en México que se llama CFE, Comisión Federal, que es como el ministerio, no sé si sea el término correcto con ustedes, de energía, y es la empresa nacional que se encarga de, pues, de toda la producción y distribución de energía eléctrica en mi país. Y tuve oportunidad de trabajar en un área que se llama control, que es donde pues hay muchos sistemas que monitorean las transmisiones, las producciones de energía, los traslados, etc.
Y estoy hablando de una época que, pues bueno, muchos de ustedes, los jóvenes, probablemente no se imaginan, ¿no? Pero la verdad es que hubo retos muy interesantes y muchos de esos años yo trabajé solo. Era una época en la que el desarrollo de software era, en ciertos escenarios, proyectos de una sola persona. Sí había desarrollos mucho más grandes, pero digamos que en muchas áreas que empezaban a utilizar software y tecnologías, pues el programador o el desarrollador era una sola persona. Y yo recuerdo que en los 3 años que trabajé para esta empresa, desarrollé 22 sistemas de diferentes tipos para el área, casi todos con la misma tecnología en aquella época, pero pues fueron un buen número de sistemas y muchas experiencias en el camino. Después, con los años, pues bueno, van surgiendo otras necesidades en las empresas y como les comentaba Waldo, en algún momento yo decidí estudiar la maestría en administración y esto pues fue un cambio para mí en el sentido de profesionalmente qué cosas hacía. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando tuve esa época en la vida, pues que andaba yo alrededor de mis 20 y tantos años y que además me apasionaba desarrollar software, la verdad es que me iba bien, económicamente tenía yo un ingreso interesante, hacía yo buena plata con esos proyectos, vivía yo bien, pero pues la verdad es que no lo veía yo como un negocio realmente, era algo que me apasionaba tanto que yo me pasaba las horas programando y haciendo cosas, y en esas épocas en las que duermes 2 horas y al día siguiente te levantas y estás fresco y sigues trabajando y no pasaba nada, pues la verdad es que todo es maravilloso, y así estuve trabajando muchos años. Y en general, como, como experiencia profesional, fue buena, aprendí muchas cosas e hice buen dinero, ¿sí? Pero después pues me caso, empiezan a haber otras responsabilidades, empiezan a haber otras cosas en la vida, ya no todo es trabajar y de repente pues tienes una pareja y luego vienen los hijos, etcétera, y tienes que aprender a tener un balance en las cosas. Y además, pues bueno, estudié administración, mi esposa es contadora y empiezan a haber otros tipos de argumentos en la parte profesional y uno de ellos era construir un negocio exitoso, o sea, una consultoría que realmente fuera un negocio exitoso, independientemente de la pasión y del gusto que yo tenía en hacer las cosas. Y ahí fue donde empecé a trabajar como empresario, es decir, entender el concepto de costo-beneficio. La verdad es que yo solo podía seguir haciendo algunos sistemas, pero si yo lo veía en términos de los tiempos que yo invertía, pues obviamente cuando al final del proyecto cobras y haces un análisis de los tiempos invertidos, de los costos, etcétera, descubres que el negocio no era tan bueno. Seguía siendo apasionante para mí, pero pues como negocio te das cuenta que no era tan bueno. Y además empiezan otras épocas en la tecnología en donde pues ya los desarrollos empiezan a tener otras necesidades y entonces empiezo yo a trabajar con otras personas. Empiezo a contratar amigos, conocidos, ¿sí? Para poder trabajar proyectos en conjunto. Y esto pues tiene ya los últimos tal vez 20 años de mi experiencia profesional. Y en ese camino hay una cantidad impresionante de anécdotas que les pudiera yo contar, pero la realidad es que es complicado trabajar proyectos colaborativos. Y hoy ya es el estándar de cómo se trabaja en desarrollo de software. En ese sentido, no digo que hoy no existan personas que tengan la capacidad de desarrollar solos un software completo, desde luego que los hay y conozco muchos, pero viéndolo ya desde el punto de vista de necesidades reales de las empresas, no es una estrategia viable desde el punto de vista de negocios. Muchos términos, muchas formas de la vida actual, la inmediatez, que sabemos que es un tema sobre todo con la gente joven, pero también en los negocios, en los clientes, en los mercados. Entonces, a veces queremos desarrollar un sistema y queremos que en 2 meses esté listo. Hay incluso metodologías de desarrollo, las de prototipado,
que trabajan bajo esa filosofía, crear un prototipo, probarlo con los clientes, irlo mejorando. Y hay todo un cambio en la manera en cómo se hacen estas cosas. Y en el centro de todo esto está el trabajar en equipo, en colaboración con otras personas, independientemente del rol que te toque ser, ya seas un programador, ya seas un líder de proyecto, ya seas el jefe del departamento, ya seas el que hace el testing, ya seas el que diseña las interfaces de usuario. Todos esos roles son importantes, pero independientemente de la capacidad técnica de cada integrante, hay un reto importante que es el trabajo en equipo. Entonces, hoy, por ejemplo, la realidad es que comparto, ¿sí?, la idea de que es mejor tener a un colaborador que sepa trabajar en equipo a que sea muy entendido en tecnología. A veces hemos contratado gente que en sus pruebas tecnológicas pues no sale mal, pero tampoco así es súper, ¿no? Pero en las entrevistas de otro tipo de habilidades, lo que hoy se conoce como soft skills, la verdad es que sale perfecto, digo, y te das cuenta que tiene ganas de colaborar, que se sabe llevar con la gente, que es amigable, que se sabe comunicar, y hemos aprendido que esas habilidades tienen un valor importante hoy. No digo que lo técnico no importe, definitivamente sí, pero de alguna manera hemos visto en la experiencia, y esto lo comparte mucha gente en el ámbito, que es más fácil aprender la técnica que desarrollar habilidades, las famosas soft skills. Ya estando trabajando, es más fácil lo técnico que el soft skill. Y esto, pues bueno, no solo en campos de tecnología, también se está viendo en otros ámbitos profesionales. Entonces, hoy, como un reto en el contexto moderno del desarrollo, tienen ustedes la colaboración como parte integral del éxito de un proyecto, y en este caso un proyecto de desarrollo de software. Entonces, en eso, la colaboración tiene varios elementos, como estamos viendo, elementos de comunicación, elementos de herramientas, documentación, retroalimentación al cliente, hablar con el cliente, productividad, liderazgo, etc. Cuando doy algunas de las clases de programación, me encanta hacer esos ejercicios donde hacemos equipos y para empezar, la mayoría de la estrategia de hacer un equipo cuando estás en la universidad es hago equipo con mis amigos, hago equipo con mis cuates, ¿sí? Yo rompo esos esquemas, los equipos los organizo yo, no dejo que los alumnos los armen y hacemos un sorteo. Entonces, existe la posibilidad de que hagas equipo con alguien que pues ni te llevas, no sé cómo se llama, o que a lo mejor incluso no te cae muy bien. Pero bueno, la vida real es así y tienes que trabajar con el equipo que te toque. Y otro de los ejercicios que me encanta hacer, y está muy claro en la caricatura de la parte de arriba, es, les dices al equipo, oigan, vamos a hacer un pequeño proyecto de software en alguna materia de programación. Pero en vez de que ellos decidan qué hacer cada quien, que en la inexperiencia la división de tareas es muy mala, lo que hago es darles ciertas tareas. Y en el caso, por ejemplo, de materias como lenguajes orientados a objetos o programación orientada a objetos, pues les digo a unos del equipo, tú vas a hacer esta clase, otros van a hacer otra clase. Y cuando termina el ejercicio, hemos tenido códigos muy bien hechos, muy bien armados, pero como nunca hablaron entre ellos, cuando tratan de conectar las clases, es literalmente la caricatura que están ustedes viendo en la parte de arriba. O sea, es increíble cómo hacemos el ejercicio cada vez que doy la asignatura y vuelve a suceder lo mismo. Y obviamente esta es una experiencia para los estudiantes y obviamente desde el punto de vista docente, pues es más sano que vivan esa experiencia en el salón de clases a que vivan esa experiencia ya trabajando, en donde obviamente pues puede ser una experiencia un poco amarga, ¿no? Que de repente tu jefe tenga una expectativa y por mucho que te esforzaste, pues no lograste cumplir esa expectativa, ¿no? Entonces,
es importante ese tipo de cosas. Incluso hay detalles que a veces no les damos importancia, como la otra caricatura que están viendo, en donde la documentación del código es sumamente importante. Pero hay muchos estilos de documentación: camel case, underscore case, snake case, Pascal case, etc. Y a veces son cosas tan básicas como que, pues es que yo programo y yo documento con este estilo y el equipo lo hace con otro estilo y no estoy dispuesto a aprender como ellos lo hacen porque pues no creo que sea la mejor manera. Ese tipo de situaciones en un momento dado pues complican el desarrollo colaborativo. En la práctica, pues bueno, las buenas experiencias de muchas empresas, de muchos desarrolladores en todo el mundo, han ido hoy, hablando en este momento 2022, generando toda una serie de herramientas colaborativas. Y entonces, hacer un proyecto de desarrollo de software no solo es conocer el lenguaje de programación y las librerías que me van a tocar programar, sino herramientas, por ejemplo, como chats. Slack es una de las herramientas que se usa mucho, que es un chat, básicamente, y que mucha gente dice, oye, pues tenemos otros chats, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram y otros chats que sirven para comunicarnos, ¿por qué no los podemos usar? Porque no están diseñados para eso. Slack es un chat para desarrollo de software, por ejemplo. Y tenemos herramientas de videoconferencia, ahora sobre todo con la pandemia, herramientas de gestión del tiempo, calendarios, etcétera. Herramientas como, por ejemplo, compartimiento de archivos, los sistemas de repositorios, etcétera. Y entonces resulta que si voy a trabajar como desarrollo de software, tengo que aprender muchas de estas cosas, ¿sí? Obviamente no tengo que aprender todo lo que hay en el mercado. Cada proyecto, y en este caso, la empresa normalmente decide sus estándares. Si la empresa, por ejemplo, no le gusta Slack, pues bueno, no usará Slack, usará alguna otra herramienta que la empresa considere que es la adecuada. Pero es parte de todo lo que tengo que hacer. En cuanto específicamente a herramientas de colaboración, desde el punto de vista de software, o sea, ya de escribir software, que es el tema de la plática de hoy, hay herramientas como herramientas para revisión de código, herramientas de control de versiones, herramientas de integración de canales de desarrollo y de manejo de artefactos, que son diferentes elementos dependiendo la metodología que usemos de desarrollo. Y aquí, por ejemplo, van ustedes a ver algunas estadísticas tomadas de una encuesta, ¿sí? En donde se entrevistó a más de 44,000 personas en todo el mundo dedicadas al mundo de desarrollo, y no solo de desarrollo, pero de esas 44,000 y un poco más de personas, aproximadamente 37,000 eran personas dedicadas específicamente a el desarrollo de software, o sea, programadores, ¿sí? Y estamos viendo, pues, por ejemplo, algunas estadísticas numéricas de herramientas que se usan en el mundo y que son usadas realmente, ¿sí? O sea, ya los grandes proyectos se ha vivido, se ha aprendido, ¿sí? Que estas herramientas son sumamente valiosas para el éxito del proyecto. Ayer en otra plática comentaba de un proyecto que me tocó liderar por el lado de la universidad, que es el desarrollo de un campus virtual. Y en ese proyecto, fundamentalmente la herramienta base es Unity, pero hubo un equipo de programadores que, como el proyecto nació en plena pandemia, pues la mayoría de la gente andábamos encerrados en nuestras casas, el equipo de desarrollo en algún momento llegaron a ser 5 o 6 desarrolladores y los teníamos prácticamente regados por todo el mundo, como decimos por acá. Teníamos un programador, nuestro líder de programadores era un argentino, de hecho, un muchacho que vivía en Buenos Aires. Teníamos otro de Argentina, había uno en Estados Unidos, había uno en México,
y si mal no recuerdo, llegamos a tener uno en Brasil. Y así estuvimos trabajando y se llevó a cabo el proyecto que mencionaba yo ayer, que hoy, pues bueno, ya es un producto que tiene la universidad. Y estos son ejemplos muy claros de, imagínense, 5 programadores repartidos en diferentes lugares del mundo y que de alguna manera hay que coordinarlos, hay que ver que haya una comunicación eficiente, temas simplemente como el cambio de horario. Ahorita hay 2 horas de diferencia con ustedes, pero en algún momento por los horarios de verano hay hasta 3 horas. Entonces teníamos reuniones en donde, por ejemplo, para mí, como líder de proyecto, pues la reunión era a las 6 de la tarde, porque a esa hora se podía hacer la reunión en México, pero para algunos de los programadores eran las 9 de la noche. Y pues bueno, todas esas cosas de alguna manera se solucionan a través de todos estos, de todas estas herramientas de colaboración. Y en ese sentido, probablemente muchos de ustedes, si les gusta la parte de desarrollo de los que están ahorita estudiando, pues incluso me atrevería yo a pensar que algunos ya han empezado a tener un acercamiento con el modelo de trabajo remoto. O sea, hoy yo puedo subirme a una plataforma y pues me pagan por mi proyecto, me encargan desarrollar una cierta librería, una cierta funcionalidad, yo cotizo las horas que voy a trabajar y pues a lo mejor estoy trabajando para una empresa en Francia, pues, desde la comodidad de mi casa en México, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que estamos hoy viviendo, que es un escenario que no va a cambiar en el corto plazo y que de alguna manera tiene como centro todo este concepto de colaboración. Yéndonos entonces ahora al corazón de la plática, que es hablar específicamente de lo que es la herramienta Git. Git es un sistema distribuido de control de versiones. Y el control de versiones, desde el punto de vista de código, es algo que a veces cuando empezamos y somos estudiantes no lo entendemos muy bien hasta que no empezamos a hacer proyectos de cierto tamaño y hasta que no empezamos a vivir ciertas experiencias de enseñanza que pues muchas veces no son las ideales. Una analogía que yo creo que es muy general, hoy prácticamente todo el mundo usa un procesador de palabras para escribir algún documento. Entonces, imagínense que están ustedes escribiendo un documento de 40 o 50 páginas, ya están a punto de terminarlo, se echaron una sesión maratónica de 10 horas y nunca grabaron el documento. Se va la luz, no tenían activado respaldos automáticos en su Word y perdieron 10 horas de trabajo. Eso, que es muy común que suceda, normalmente te pasa una vez. La siguiente vez, cada 2 minutos vas a estar grabando tu documento para que no te vuelva a pasar y vas a activar todos los controles que permita la herramienta, etc. Y eso es simplemente escribiendo un documento de texto en Word. Imagínense cuando les pasa eso en un proyecto de desarrollo de software. Volver a escribir líneas de código, etc. Pero bueno, ese no es un escenario tan terrible, ¿sí? El escenario más grave es cuando ya tienes cientos y tal vez miles de líneas de código y le mueves una línea de código y el programa truena. Pero además, los que han vivido esas experiencias, los programas truenan, o sea, esa es la frase que nosotros usamos en México, y tronar es así como un estruendo, y es así la sensación. Cuando ya tu programa funcionaba, decidiste hacerle un cambio mínimo, le moviste una línea de código y tronó todo el programa, empezó a marcar errores por todos lados, y luego a las 3 de la mañana quieres echar para atrás eso y recuperar la versión que sí funcionaba y te das cuenta que no funciona otra vez y se vuelve todo un caos, ¿sí? Entonces, ante todas esas experiencias que hemos vivido, pues muchos de los que nos dedicamos al desarrollo de software, en algún momento, pues algunos inteligentes
dijeron, oigan, ¿qué hacemos para evitar estas cosas? Y pues fueron las gentes que en su momento empezaron a proponer sistemas de control de versiones, que no es más que un software desarrollado que se encarga de manera, digamos, automática hasta cierto punto de llevar un control de las versiones de un documento. Y esto no es únicamente en desarrollo. Por ejemplo, Word, regresando a la herramienta de Microsoft, Word tiene un control de versiones, que muchas veces la gente no lo sabe usar, pero tiene un control de versiones que te permite ir registrando versiones del documento, te permite hacer una comparativa entre versiones, y la gente que, por ejemplo, se dedica a la edición de documentos, son herramientas sumamente poderosas y sumamente valiosas. Git, que es la tecnología de la que vamos a hablar en esta plática, es un sistema de control de versiones. Es un sistema distribuido, que vamos a ver con más a detalle qué significa esto, y que de alguna manera se ha posicionado como una de las herramientas más sólidas en el manejo de proyectos de desarrollo de software. Desde proyectos pequeños hasta proyectos increíblemente grandes, y bueno, hay historias de éxito en muchos escenarios. La página oficial, el sitio web que soporta Git, que es el que están viendo en la liga, en la presentación. Ahora, ¿qué es esto de un control de versiones? Es un software o un sistema que se encarga de registrar cambios que se van realizando en un archivo, en este caso un archivo de código fuente, y de alguna manera, ¿sí?, que podamos recuperar versiones anteriores. ¿De acuerdo? En ese sentido, la mayoría de los códigos fuentes en el ámbito de la programación son archivos de texto. Entonces, aparentemente no es tan complicado. Digamos que lo complicado es llevar un control de ese historial. No es en sí el código, sino el control del historial. Y de hecho, cuando aprendimos con esas malas experiencias y no sabemos usar un sistema de versionamiento, un VCS por sus siglas en inglés, lo que hacemos es, de manera rudimentaria, nosotros empezar a crear esos archivos. De repente, agarras tu código fuente y lo guardas en una carpetita y le pones versión del miércoles 25. Y el viernes, que ya lograste hacer un avance, haces una copia de otra carpetita y le pones versión del viernes 27. Y ese es un primer acercamiento. Claro que si no eres una persona organizada, pues de repente tienes un montón de carpetitas, y si además trabajas en diferentes computadoras, pues empiezas a tener computadoras y con pedazos de las cosas. Ahí es donde se soluciona todo con un sistema de control de versiones. Hay sistemas locales, que son los más antiguitos, en donde básicamente en la misma computadora donde yo estoy trabajando, el software se encarga de ir creando una base de datos de versiones de los archivos y grabar un historial de esas versiones. Este tipo de sistemas ya son muy escasos, la verdad es que ya se usan poco, pero uno de ellos que se usó muchísimo en su momento es un sistema que se conoció como RCS, que se conoce porque, digo, todavía existe, pues la realidad es que pues ya casi no se usa mucho el control de versiones local, porque al final sigo estando limitado a una computadora, o sea, el control lo tengo en una computadora nada más. Después vinieron otros tipos de control de versiones que se llamaron centralizados. Y estos funcionan a través de una red, en donde yo tengo una computadora, que es la que funciona como un servidor de versiones, ya sea una computadora en la intranet de la oficina o a lo mejor en una estructura de comunicación más grande, y todas las computadoras de los desarrolladores se conectan a ese servidor y ese servidor concentra todas las versiones de los diferentes archivos que estamos trabajando en el proyecto. Aquí CBS fue en su momento prácticamente la que se usaba
Después vino Subversion, que en su primer momento trajo muchas ventajas comparado con CBS, y hubo un momento que pues, a nivel de desarrollo en el mundo eran las dos grandes, digamos, tecnologías de versiones centralizadas, CBS o Subversion. Microsoft tuvo un tiempo que trabajaba con Subversion, después rompieron relaciones, pero bueno, no son los únicos. Hay otros, como el caso de Perforce, y otros más que pues ya no incluí en la gráfica. Y seguimos avanzando, seguimos mejorando estos sistemas y llegamos a lo que hoy se utiliza, que es un control de versiones distribuido. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en el centralizado toda la información está en el servidor, y en las computadoras locales o las computadoras cliente solo está la última versión del software. Si yo necesito la historia, tengo que ir al servidor y preguntarle. En un sistema distribuido, las computadoras cliente también guardan copias de la base de datos. Y entonces, recuerden que el concepto distribuido es que la responsabilidad la dividimos. Ya la responsabilidad no solo es del servidor, sino es compartida con también las computadoras cliente. No significa que deja de existir un servidor. Siguen habiendo computadoras que tienen ese rol, pero la responsabilidad de los resguardos de las versiones se distribuye entre todos los actores involucrados. Y a eso se le llama un sistema de versiones distribuido. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene? Y me voy a regresar un momento. En un sistema centralizado, si el servidor se cayera, si el servidor se dañara, se pierde todo, porque los clientes no tienen información de las versiones. En un sistema distribuido, si el servidor se daña, es posible recuperar la información porque los diferentes clientes tienen copias de la base de datos de versionamiento. Y este es hoy el modelo que nosotros usamos. Git es, en este momento, la solución más usada, pero no es la única. De hecho, Mercurial tiene una base importante de desarrolladores en el mundo que prefieren usar Mercurial que usar Git. Y hay otras como Bazaar, Darks, etc. Pero digamos que a nivel de porcentaje, Git tal vez representa más del 70-75% de los programadores o de los proyectos de desarrollo en el mundo. Ahora, ¿por qué Git se ha posicionado? Por una característica importante. Las otras tecnologías manejan el control de versiones desde el punto de vista de una filosofía que se llama diferencial. Cuando yo tengo una versión de un archivo, una versión nueva, lo que hago es grabar simplemente las diferencias. Entonces, si yo tengo el archivo A, la versión A1 y luego la versión A2, ¿sí? La A2, lo único que yo guardo en la base de datos es qué fue diferente de la A1. Y la A1, lo único que estoy guardando es qué fue diferente del archivo original A. Eso significa que reconstruir una versión muy antigua, pues tiene un algoritmo en el que hay que ir incorporando cambios para ir reconstruyendo. Y es un proceso eficiente en almacenamiento, pero que puede ser tardado y que puede incurrir en muchos errores si el proceso no se sincroniza bien, ¿sí? En cambio, Git mete una filosofía totalmente diferente, que es a través de snapshots, como pequeñas fotografías. Entonces, Git lo que hace es que cada vez que se genera una versión de los archivos, hace una copia completa del archivo. No nada más las diferencias, sino el archivo en ese momento. Por eso el término es como un snapshot, que es como una fotografía. Yo grabo exactamente cómo está el archivo en ese momento. Cuando me paso a la siguiente versión, ¿sí? Tengo exactamente cómo estaba el archivo en ese momento. En términos de almacenamiento,
pudiéramos pensar, oye, pues es que no es tan eficiente. Pero tengan en cuenta que entendiendo que la mayoría del código son archivos de texto y que a veces un archivo de código puede pesar Ks, ni siquiera megas, Ks, con las capacidades de almacenamiento que tenemos hoy, es absurdo preocuparme porque estoy almacenando una copia completa del archivo y no nada más las diferencias. Pero tiene una gran ventaja, que si yo necesito irme hacia atrás a una versión en particular, no tengo que reconstruir nada. Simplemente me voy en el árbol y llego hasta la versión que yo necesito. Esa es una de las características centrales que ha hecho que Git esté en este momento posicionado como una de las tecnologías primordiales en el control de manejo de versiones distribuido. Entonces, snapshots en vez de diferencias. Además, funciona prácticamente local. Yo puedo tener todo el control de versiones en mi computadora, aunque yo no esté conectado a Internet, aunque yo esté desconectado del servidor centralizado, llamémosle de esa manera, porque recuerden que al ser un sistema distribuido, yo tengo una copia en mi computadora. Entonces, si por alguna razón no tengo conectividad y estoy aislado del Internet, yo puedo seguir trabajando, puedo seguir haciendo versionamiento y lo que va a suceder es que cuando yo tenga otra vez conectividad a la red, entonces me voy a conectar al sistema distribuido y se van a propagar los cambios. Tiene algoritmos de integridad muy poderosos basados en esa tecnología de los snapshots y básicamente es una herramienta en la que solo se puede agregar información. A diferencia de otras herramientas que tienen funciones o funcionalidades que permiten borrar versiones o cambiar versiones, Git prácticamente es imposible. No voy a decir que es completamente imposible, porque sí se puede, pero es prácticamente imposible, porque la filosofía de Git es agregar información. Todo el tiempo estoy agregando información. Entonces, eso hace que sea muy robusto en el control de las versiones como tal. En Git, una de las cosas importantes que hay que entender cuando empezamos a usar estas herramientas son los estados en los que se encuentran mis archivos y obviamente los directorios de trabajo. Los archivos pueden estar modificados, es decir, después de la última versión registrada, mi archivo ya tiene cambios, ya hice algunas modificaciones. Después, esos archivos pueden estar en un estado que se llama stage, que es como preparados a, ¿sí? Y el último estado, que el término es commit, están committed, y que significa que los cambios ya están registrados en el servidor y el servidor distribuido de versiones ya está exactamente igual que mi archivo. Y estas flechas que están ustedes viendo, pues de alguna manera simplifican, no es tan sencillo, pero bueno, concentran más o menos los cambios de estado en términos de las acciones que yo puedo hacer. Yo no puedo, por ejemplo, un archivo que está en estado modificado, llevarlo directamente con una sola instrucción a el estado commit. Tengo que hacer el paso previo de un staging, o sea, tengo que ponerlo en estado stage y luego tengo que hacer un commit. Y esto, bueno, es parte de la filosofía de Git y pues cómo optimiza muchas de las cosas para hacerlo sencillo. En este punto, muchas personas e incluso mucho desarrollador profesional tiene la idea equivocada de que Git es un software gráfico. Git en realidad es una línea de comandos. Git puro, absolutamente, es una línea de comandos consola, en el caso de Windows o Linux, ¿sí? Y estos son algunos de los comandos de ejemplo que ustedes tienen que aprender. ¿Y qué es lo que sucede? La gente que, por ejemplo, le gusta Linux, le gusta hasta cierto punto, pues se siente cómodo con la consola de comandos, con el prompt,
Y bueno, para ellos no es ningún problema, y cuando desarrollan usando Linux como ambiente de desarrollo, pues ya están familiarizados con este tipo de consolas o de comandos. La gente que está muy acostumbrada a ambientes como Windows, donde todo es gráfico, donde hay gente que en su vida ha abierto la consola de comandos de Windows, pues cuando les das una herramienta que significa que hay que aprenderse códigos, sintaxis, etcétera, les cuesta trabajo. Y es una cosa un poco contradictoria, porque cuando somos desarrolladores de software, escribimos código. No importa qué tan bonito esté el ambiente en el que trabajemos, que haya colores y etcétera, pero al final lo que estamos escribiendo son líneas de código, que es básicamente lo mismo que las líneas de comandos. Pero bueno, al cliente lo que pida, y la realidad es que, pues, como no le gusta mucho a la gente trabajar con comandos, hay toda una serie de otros programas que son las interfaces gráficas de Git, o los famosos GUI, Graphical User Interface. Y aquí aparecen nombres que a lo mejor son un poco más conocidos o familiares para los que están acá presentes, ¿no? De repente hablamos de GitHub, Desktop, de SourceTree, Tortoise, GitKraken. Aquí los estoy clasificando más o menos en función del sistema operativo. Como pueden ver, hay algunas de estas soluciones que tienen versión en diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, Git Extensions tiene una versión para Windows, para Mac, para Linux, ¿sí? Mientras que otras, como por ejemplo GitHub Desktop, no hay para Linux. Entonces, estas son programas que constituyen interfaces gráficas que lo que hacen es, a través de menús y a través de botones y de interfaces un poco más amigables, quitarle al desarrollador la responsabilidad de estar ejecutando los comandos. Sin embargo, una cosa curiosa que la mayoría de estas herramientas lo documentan es que ninguna de estas herramientas implementa el 100% de todos los comandos de Git. De hecho, la mayoría de estas herramientas implementa las acciones básicas, que son los commits, los push, o sea, las operaciones rutinarias. Pero en algunos casos, cuando ya empezamos a trabajar muy a fondo un control de versiones en equipos muy grandes, de repente habrá la necesidad de alguien del equipo tenga que regresar a la consola de comandos de Git y hacer cosas en ella. ¿De acuerdo? ¿Qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso? Normalmente empezamos con el concepto de un repositorio. Un repositorio es un directorio donde se va a guardar la información que va a ligar ese directorio y todos sus contenidos con el sistema de control de versiones. Ese directorio se llama repositorio. Y hay dos maneras básicas de crear un repositorio. Una es convertir un directorio que ya tengo. Ya tengo mi proyecto, ya lo he estado trabajando, pero nunca se me ocurrió someterlo a un control de versiones. Entonces, hay una manera en la cual yo puedo agarrar ese directorio con todo mi proyecto de software y convertirlo a un repositorio Git y automáticamente sincronizarlo con el control de versiones. Y el ejemplo que están viendo en la parte de arriba serían los comandos básicos para construir ese primer proyecto que ya existía, pero sin control de versiones. La otra manera es clonar un repositorio existente. Y que eso es lo que mucha gente hace. Toman un código que alguien hizo y que de alguna manera es un código compartido, ya sea público o ya sea interno dentro del proyecto, y clonan una copia. Y esa copia automáticamente es parte del control de versiones. Muchos tutoriales de muchas herramientas hoy en desarrollo de software empiezan con un repositorio que tiene los archivos base que hay que descargar para poder hacer el tutorial y seguir pues, las indicaciones, ¿no? Esa es una aplicación ya muy común. ¿Cuál es el ciclo de vida de Git en esta parte? Tenemos archivos
que pueden estar completamente fuera del control de versiones, que serían los archivos on track en la gráfica. Tenemos archivos que están dentro del control de versiones, pero no han sido modificados, son igualitos a la última versión registrada. Tenemos archivos modificados y tenemos archivos que están en stage, que están listos para ser sincronizados con el sistema. ¿De acuerdo? Y de manera similar a la gráfica anterior, las flechas aquí pues nos indican cuáles son las posibles vías de comunicación entre los diferentes estados de un archivo. Repositorios remotos, ¿sí? Y aquí vamos entrando ya un poco a hablar de las diferencias en las terminologías que a veces manejamos de manera incorrecta. Hasta este punto de la presentación, todo de lo que he hablado es Git. Git como un sistema de control de versiones. A lo mejor algunos están diciendo, oye, espérame, pero no es lo mismo que GitHub. No, y ahorita lo vamos a ver. Los repositorios remotos son aquellos que están almacenados de alguna manera en Internet o en un intranet. Básicamente en Internet hoy, digo, ya es muy raro hacerlo en un intranet. Y en ese sentido, usando la terminología en este momento, están en la nube, ¿sí? Y entonces, independientemente de que yo en mi computadora tengo todo el sistema de control de versiones, el repositorio que está en la nube tiene que tener un paso adicional de comunicación, un protocolo de comunicación adicional. Y esos son dos verbos que hoy son muy comunes en el manejo de repositorios, que es el pull, que es traer información de la nube, y el push, que es llevar información a la nube. Y esto es un paso adicional. ¿En qué sentido? En que estos repositorios en la nube básicamente se han convertido en servicios. GitHub es un servicio de repositorio remoto, que lo que hacemos es conectarnos a un servidor de repositorios donde voy a almacenar el control de versiones de mi proyecto. En vez de almacenarlo en mi misma computadora o en mi misma red dentro de la organización, yo me conecto a un servidor que es un servicio en la nube, en este caso GitHub, y GitHub trabaja de la mano implementando la capacidad de Git, pero en un servidor en la nube, que es un repositorio remoto. Entonces, además de las acciones básicas de Git, de tener que hacer un commit, un stage y todos los diferentes estados que puede estar el proyecto, se agrega un paso adicional que es hacer los push y los pulls. Hay otras acciones, pero básicamente son estas dos. El pull, que es traer de la nube, y el push. El clon, por ejemplo, hacer un clon, básicamente es hacer un pull la primera vez. Es cuando no tengo yo una copia del proyecto y lo traigo de la nube. Para distinguir esa acción, se llama clon, clonarlo, en vez de hacer un push, un pull, perdón. Pero básicamente el concepto es el mismo, es traer de la nube a mi repositorio de desarrollo. Y obviamente esto es lo que ha potencializado la colaboración en el mundo del desarrollo, porque finalmente yo tengo un repositorio en la nube, si quiero que ese repositorio sea público, lo declaro de esta manera, y todo el mundo que quiera, pues puede ayudar a construir o aportar ideas del software que estoy desarrollando. Si no quiero que sea público, porque obviamente es un proyecto de un cliente, pues lo hago privado, pero le doy acceso a los colaboradores del proyecto. Y ese es el escenario hoy. Hoy trabajamos con repositorios remotos, pero casi todos trabajamos con la tecnología Git. Recuerden que hay otras como Mercurial, pero gran parte, 3/4 partes de los desarrolladores del mundo trabajan con Git, con alguna interfaz gráfica, la de su preferencia, y con algún repositorio remoto. Y ese repositorio remoto, en este momento, el 3/4 partes del mundo trabajan con GitHub, aunque hay otros repositorios que ahorita vamos a ver. Y bueno, hablando de operaciones o de conceptos importantes ya dentro del ciclo de vida de todo el desarrollo de un proyecto,
Una de las cosas más importantes en Git es el concepto de los branchings o de las ramas, como sería la traducción al español. Que esto significa que podemos crear una línea alterna de desarrollo que no afecte la línea principal y que nos permita hasta cierto punto experimentar o corregir en algunos casos situaciones sin destruir lo que teníamos. ¿Sí? Y era el ejemplo que yo les ponía. En vez de que nos pase que le movimos una línea de código y tronó todo el sistema, creo una rama, llamado de esta forma, y ahí juego, y si esa rama truena, pues no pasa nada, regreso a mi rama original, en donde todo está protegido y todo funciona. Ese es el concepto del branching. Y esto se ha vuelto una estrategia de desarrollo sumamente importante, sobre todo considerando que mucho software hoy se hace por prototipado. ¿Qué significa esto? Generamos un mínimo producto viable, los famosos MVPs, y a partir de que el cliente ya tiene un software que le está funcionando, que a lo mejor no es el software perfecto, empezamos a tener ramas de desarrollo para ir incorporando otras funcionalidades e ir creciendo el software. Y hasta que una rama no se desarrolla completo y se valida esa nueva funcionalidad, no la incorporo al software. Pero este concepto me permite tener esas líneas alternas de desarrollo. ¿Cómo funciona de manera muy simplificada? Todas las ramas tienen, todos los proyectos en Git tienen una rama principal que de manera histórica se le ha llamado master. Ahorita hay algunos cambios para que ya no se use esa palabra, pero muchos proyectos los van a encontrar con la rama master, el main branch, master main, por ejemplo. Origin es otro que pueden encontrar. Y en algún momento, ustedes lo que hacen es crear otra etiqueta, que serían los rojos, los cuadraditos rojos en esta lámina. Aquí el ejemplo es testing. Vamos a hacer una rama de testeo. Y entonces, a partir de ese nodo, representados por los números hexadecimales, el proyecto puede continuar en la rama principal, en la master, corrigiendo cosas, avanzando el proyecto, pero también empezamos a crear otra versión completa de todo el software, que es la rama testing. Y en algún momento, sí, todo esto va a ir generando pues, una línea alterna de desarrollo. ¿Qué pasa con esas líneas alternas? Y viene la otra operación importante, el merge o el merging, que es unir esas ramas. Entonces, en el caso de el merge, y ahorita vamos a ver un ejemplo, inicio yo con el master, se crea una segunda. El ejemplo aquí es un issue. Normalmente en desarrollo, cuando se encuentra un detalle, se cataloga como un issue. Normalmente se enumeran en el proceso. Y entonces esta etiqueta significa que vamos a atender el issue 53 o la observación 53. Y eso va a generar toda una rama. Entonces, parte del equipo de desarrollo va a seguir trabajando en la rama para ir viendo cuál es el problema de fondo de ese issue y poder corregirlo. En el inter de este ejemplo, mientras el equipo está trabajando en el issue, sin afectar la versión que hoy funciona, que es la master, de repente nos notifican un error, pero un error sencillo, o sea, algo, una validación, por ejemplo, en una pantalla de captura. Esa validación hay que atenderla y no es posible esperar a que se termine de hacer todo el testing del issue. Entonces, la rama master genera esa corrección inmediata. Y obviamente es una nueva versión. Una vez que está corregida, en este caso ya tendríamos tres ramas. La master, el hotfix, que es la corrección rápida, y el issue, que es algo más profundo que estamos tratando de analizar. Cuando ya resolvimos el issue, cuando ya hicimos que la validación funcione como debe de ser, entonces hacemos un merge y lo que hacemos es que las dos ramas de master y hotfix apuntan al mismo nodo y de hecho desaparecemos la marca o la etiqueta hotfix y ahora nos queda la nueva versión del master.
Ese es un tipo de cómo se hace el merge. Otro tipo sería cuando ya acabamos el issue 53 y lo que necesito ahora es integrarlo a la rama master. Entonces, va a haber un nuevo nodo, en este caso el componente 6, y si ustedes se dan cuenta gráficamente, el componente 6 ya tiene una línea de versiones completamente definida. Y la ruta alterna, que es el componente 3 y 5, que es el camino que llevamos para resolver el issue, cuando el issue ya está resuelto, yo puedo desaparecer por completo esa línea o ese branch, ¿sí? Y entonces se hace un merge, este es otro tipo de merge, y vuelvo a tener una sola línea de trabajo, que es la línea master. Muchos proyectos colaborativos de código abierto funcionan a través de esta tecnología. De hecho, hay casos famosos. MySQL es una base de datos que empezó como un proyecto de código abierto y cuando Oracle adquiere la empresa, un grupo de gente hace un branch del proyecto original y trabajan en otro proyecto que es hoy MariaDB, que MariaDB es otra base de datos que prácticamente son intercambiables con MySQL, pero es un producto separado y es un producto desarrollado a partir de un branch del desarrollo original de MySQL. Y aquí, pues bueno, hay algunos otros ejemplos gráficos de cómo se realiza un merging. Todo esto se hace a través de interfaces gráficas, que es lo que decíamos hace un momento. Y conectando esto con los repositorios remotos, entonces GitHub es el repositorio hoy más usado en el mundo. Gran parte porque fue el primero. Este es el ejemplo clásico del dicho que dice que el que pega primero pega dos veces. En este momento, 3/4 partes del mundo de desarrolladores trabaja con GitHub, pero mucho es porque era lo único que había al principio y pues bueno, ya nos acostumbramos y no nos movemos. Sigue siendo una herramienta sumamente eficaz, la verdad es que es muy sencillo de usar y básicamente es lo que decíamos hace un rato. Git sigue siendo el software de control de versiones con toda la filosofía y GitHub es la plataforma web o el servicio en la nube que incorpora esas características a un sistema distribuido sobre Internet. Obviamente Git no es el único, hay otros actores. GitLab es un proyecto, de hecho, de origen ruso, si mal no recuerdo. En este momento está ya logrando una buena participación de mercado. GitLab anda alrededor como de un 18-20% de participación en el mercado. Es el segundo competidor después de GitHub, pero pues todavía tiene camino por recorrer. Y, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene GitLab es su atención al usuario. Cuando nosotros estuvimos trabajando en el proyecto, necesitábamos un sistema de repositorios y de control de versiones. Y todos estos, están ustedes viendo, la mayoría ofrece planes académicos. En este caso, pues bueno, era un proyecto de la universidad y optamos por planes académicos. GitHub no nos funcionaba por un tema de limitación de tamaño de archivos. El problema de un proyecto de Unity en la parte de diseño es que se generan archivos que pueden pesar hasta 7, 8 gigas. Que obviamente en desarrollo de código puro eso nunca pasa, pero en Unity sí. Entonces empezamos a explorar la opción de GitLab y la verdad es que fue una experiencia traumática. O sea, logramos que nos dieran una licencia académica para usar el producto, pero después las cosas que necesitábamos una ampliación de espacio, la compramos, la pagamos, no nos la acreditaron y bueno, para no hacerles larga la historia, fue un viacrucis hasta que cancelamos toda la suscripción que habíamos contratado. Su departamento de atención a clientes, la verdad es que es muy, muy malo. Obviamente estoy hablando de una experiencia personal. La herramienta en sí, GitLab, es bastante amigable. Me atrevería a decir que mejor que GitHub, pero
Todo el resto de la experiencia como cliente, la verdad es que fue bastante malo. Y terminamos trabajando con Bitbucket, que es de la empresa Atlassian, que hoy pues tiene otros productos como Jira, por ejemplo, que es otra de las herramientas colaborativas, y tienen 2 o 3 herramientas más dentro de todo el mundo de herramientas colaborativas para desarrollo de software. Hay otros más, como los que están ustedes viendo, SourceForge, DataVault, ¿sí? El simbolito verde, que no tiene título, porque así es el logo, pero que ese es Amazon. Amazon también tiene un sistema de repositorios en la nube, pero la realidad es que, pues bueno, hoy realmente los 3 de arriba son los que están dominando el escenario. Y bueno, para cerrar la plática, ¿cuáles son las recomendaciones que les puedo dar en todo este mundo de desarrollo? Hoy, el trabajo colaborativo es el centro. O sea, no, insisto, no es que no haya programadores que sean capaces de desarrollar proyectos solos y de proyectos muy, muy buenos. Pero si lo vamos a ver como un negocio, la realidad es que no es negocio. De hecho, algunos proyectos que se han desarrollado de manera individual, que ha habido gente que los ha desarrollado, la mayoría tiene como característica que lo hacían en sus tiempos libres y lo iban haciendo como algo que les gustaba, les apasionaba, y después de algunos años llegaron a un producto en el que ya era algo comercialmente viable y de repente, pues bueno, son los fundadores de ciertas tecnologías o de ciertas empresas. Pero si lo estamos viendo desde el punto de vista de un ejercicio profesional, difícilmente voy a salir a competir al mercado si quiero trabajar solo, simplemente por cuestión de costos. O sea, el tiempo que yo le voy a invertir trabajando solo contra un equipo de desarrollo, por muy barato que yo quiera cobrar, pues a menos que yo regale mi trabajo, no le va a convenir a ninguna organización. Entonces, y esto es únicamente desde una perspectiva financiera. Además, el trabajo colaborativo tiene otras ventajas, se enriquece el diálogo. Los programadores tenemos algo que se llama el bloqueo de programación o la ceguera de programación, que es cuando ya llevas horas en la computadora, tienes un bug y no lo encuentras, y compilas y falla y corres y truena y te metes a Stack Overflow y te metes a todos los foros y nada funciona hasta que no llega alguien, se asoma a tu pantalla y te dice, oye, te faltan 2 puntos en la línea 17. Agregas tus 2 puntos y todo el código funciona maravillosamente bien. Eso nos ha pasado a todos los que desarrollamos y son cosas que le pasan a la gente, pero que en un equipo pues, son muy fáciles de detectar. Yo siempre he dicho, si hay algo en lo que somos buenos los programadores es criticar código ajeno. No hay nada más fácil que criticar código ajeno. Pero bueno, hay que verlo como una ventaja. Cuando ya está atorado un compañero, pues llego y critico y soluciono el problema. Otra de las recomendaciones importantes son los estándares de desarrollo. Sumamente importante tener estándares de desarrollo y buenas prácticas. Y esto es algo que desde estudiantes yo les recomiendo mucho. Empiecen a desarrollar buenas prácticas desde sus tareas. Documenten sus códigos, apéguense a estándares internacionales, porque eso los va a ayudar mucho a posicionarse en buenos empleos profesionales. Conozcan desde ahorita herramientas de colaboración, no solo Git, vean otras, aprendan Slack, aprendan Trello, aprendan Asana, que son herramientas de proyectos y de control, porque también es parte de un portafolio interesante. Habilidades de comunicación, existe mucho el estereotipo de que a los de sistemas no nos gusta hablar y que somos así muy retraídos, etcétera. Pero la realidad es que hoy ya es una actividad grupal, entonces hay que saber comunicarse, hay que saber criticar a los demás, pero de una manera constructiva, etcétera. Y mi última recomendación, y la puse hasta en rojo, específicamente de este tema de lo que es Git y todo lo que es desarrollo colaborativo. Cuídense mucho de los falsos gurús. ¿Y a qué les
quiero llegar con esta última frase. Internet es una maravilla, la verdad es que tiene muchísimas ventajas, pero también tiene algunas desventajas y una de ellas es que cualquiera publica cualquier cosa en Internet y es experto en cualquier cosa. Lo vemos en las noticias falsas que pues, vivimos en todos los países a nivel del mundo, pero la realidad es que también sucede en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en programación. Entonces, he conocido gente que es experta en Git y en desarrollo colaborativo y en su vida ha desarrollado software. ¿Sí? Y que dan pláticas y que dan conferencias, pero que si tú empiezas a tener una discusión de desarrollador y de códigos, etcétera, te das cuenta que nunca ha desarrollado software, por lo menos de manera profesional. A lo mejor hizo 2, 3 intentos y hizo 2, 3 programitas y aprendió a usar Git o GitHub y ya son expertos. Hay mucha gente de esta. La verdad es que en los años, en la práctica profesional, nos hemos topado con cada sorpresa. Y bueno, hay gente que es muy hábil para vender toda una imagen, ¿no? Sobre todo en herramientas de colaboración. O sea, la verdad es que es bastante sencillo, quiero pensarlo de esa manera, tomar 3, 4 tutoriales en Internet y volverme un experto en Asana, volverme un experto en Trello, volverme un experto en GitHub y vender ese tipo de servicios. Y la realidad es que va a ser dinero perdido. Asana, por ejemplo, que es una herramienta de control de proyectos, si una persona en su vida ha dirigido un proyecto de mediano tamaño, no tiene experiencia real de qué significa dirigir un proyecto en el que hay recursos financieros, materiales, humanos, procesos, pero puede aprender Asana en 2, 3 tutoriales en Internet y venderse como un experto. Entonces, la realidad es que tengan mucho cuidado. Sean ustedes críticos, eso es lo más importante. Sean críticos con todo lo que aprenden y cuando escuchen a alguien, no se trata de volvernos cínicos y no creerle a nadie, pero sí volvernos críticos y encontrar la gente que tiene valor y saber distinguir a aquella que pues, son todos esos falsos gurús en la parte de tecnologías. Y bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Y si tienen dudas o preguntas, con todo gusto. Bueno, gracias. Casi te interrumpo, José Luis, en el medio de tu charla, porque vos estabas contando que una de las posibles justificaciones al principio para usar Git era que se te va la luz, creo que dijiste, y bueno, y allá fue tu código o algo por el estilo, y unos minutos después me avisan de la universidad que se había cortado la luz, que no podían seguir tu charla. Bueno, ahora entiendo. Así, exactamente. Dos cortes tuvimos en 2 oportunidades, pero bueno, hemos podido recuperar y escuchar casi todo. Así que bueno, de paso, excelente la charla. Nos gustó mucho, realmente. No se preocupen. Me pareció y tuve alguna sospecha porque de repente veía yo muchos circulitos con los nombres y pum, desaparecían 6 o 7. Y yo decía, ¿ya los cansé? ¿O algo pasó? No, igual la grabación va a estar, Ale, si hace falta después para recuperar esa parte que no hayan visto, bueno, se las paso, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta, se la hacemos ahora, y si no, bueno, cerramos esta charla. Acá de nuestra clase me dicen los chicos que no hay ninguna pregunta, pero bueno, muy claro, realmente muy bueno, excelente. Muchísimas gracias. No, al contrario, es un gusto. Bueno, Sabrina, Luciano, ustedes no, ¿no? No, ninguna pregunta, quedó todo muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, José Luis, no sé cuántas veces te lo dije, te lo digo de nuevo, muchísimas gracias, muchas gracias por la predisposición. Vamos a seguir charlando la semana que viene por otros temas, ya te voy a contactar por eso que hablamos. Nuevamente, Perfecto. gracias. Sí, nos vemos. Buenas noches a todos, descansen, feliz semana. Gracias. Gracias, realmente, bueno, hasta la Chao, próxima. chicos. Chao, Vale.